Muchas veces habremos oído hablar de Napoleón Bonaparte, el emperador francés, que llevó a Francia a ser la potencia número uno del viejo mundo, que también la llevó a su máxima expansión dentro de este. Napoleón I, ¿alguna vez te preguntaste que, si hubo un primer Napoleón, hubo un segundo, y hasta más? Pues la sencilla respuesta es que sí, y fueron tres. ¿Te interesaría saber cuáles fueron? Napoleón I, también conocido como Bonaparte, fue el primero y el más conocido de los tres. Nació en la isla francesa de Córcega justo un año después de que Francia se la comprara a la República de Génova en 1768. Desde temprana edad viajó a la Francia continental donde se enlistó en el ejército. Participó en la Revolución Francesa. Fue miembro del directorio y se convirtió en un talentoso y aclamado general que hizo algunas expansiones territoriales como quitarle territorio al moribundo Sacro Imperio, convertir a los Países Bajos en un estado satélite y una fallida invasión al Egipto otomano. Todo esto llevado a cabo entre 1798 y 1804. Sería en 1802 que haría un golpe de estado contra el directorio y se convertiría en cónsul vitalicio de la Primera República Francesa. Pero esto solo duraría hasta 1804 cuando decide autoproclamarse emperador de Francia, o, dicho de otra manera, emperador de los franceses. Comenzaría así una serie de guerras buscando expandir el poderío y territorio de Francia contra los otros países de Europa que se volcarían en su contra, y a pesar de que durante un buen tiempo Napoleón parecía invencible, finalmente hacia 1812 su poderío comenzaría a resquebrajarse con la catastrófica e infructuosa invasión a Rusia. Los enemigos de Napoleón finalmente lograrían deponerlo temporalmente en 1814, pero este regresaría de su exilio por 100 días para dar la última batalla en la localidad belga de Waterloo en 1815, que terminó con la aplastante derrota de Francia, la pérdida de mucho territorio, la restauración de varios estados que habían caído como satélites, la abdicación y exilio definitivo que duraría hasta su muerte en 1821. Sin embargo, luego del derrocamiento de Napoleón, el imperio no fue desmantelado inmediatamente, sino que el príncipe Napoleón Francisco Carlos José, único hijo varón y a la vez legítimo del emperador Napoleón I de su segunda esposa María Luisa de Austria. El pequeño Napoleón Francisco contaba con tan solo 4 años cuando su padre abdicó y la corona imperial francesa fue puesta sobre él en 1815 como Napoleón II. Sin embargo, el caos y la guerra civil reinaban en Francia, por lo que el control de Napoleón II fue muy débil, y finalmente el 7 de julio de ese mismo año, luego de apenas 15 días de un ambiguo mandato, el imperio napoleónico sería disuelto restituyendo la monarquía de los Borbones con Luis XVIII de Francia. Así, el título de emperador francés desaparece del pequeño niño y él y su madre se ven obligados a refugiarse en el imperio austríaco, ya que allí gobernaba Francisco I, padre de María Luisa. Mas solo se mantuvo como un miembro más de la familia real de Austria, sin haber hecho nada trascendental ni relevante para la historia, pasando sin pena ni gloria hasta su muerte con apenas 21 años en 1832. El último Napoleón fue el tercero. Nació en 1808 en el seno de la familia de los Bonaparte, en pleno auge del imperio de Napoleón I. Fue hijo de Luis I de Holanda, hermano del emperador, por lo tanto, sobrino del gran Corso y poseedor de los derechos de sucesión del trono imperial. De hecho, cuando murió su primo Napoleón II, él se convirtió en uno de los candidatos al trono del ya disuelto imperio francés. Luego de la caída del imperio de su tío en 1815, él y su madre se exiliaron en Suiza. Años más tarde, en 1848 regresaría a Francia, en aquel entonces era la Segunda República, y se postularía para el cargo de presidente, el cual ganó gracias a la buena reputación que tenían los Bonaparte. Al principio se mostró defensor del romanticismo, como partidario del autoritarismo liberal, un socialismo utópico moderado. Aunque después comenzó a mostrar tintes tradicionalistas y buscó reivindicar la memoria de la revolución de finales del siglo XVIII en su filosofía política. Su gobierno lo comenzó con el pie derecho y siendo un gobernante muy aclamado, aunque su puesto no le duraría para el resto de su vida, ya que, para evitar caer en tiranías, el Parlamento francés había prohibido las reelecciones y los presidentes solo podían gobernar 4 años. Ante esto, y ante la negativa del Parlamento de modificar la Constitución,
Comenzó a mostrarse más duro y autoritario, hasta que finalmente en 1852 logra realizar un golpe de estado con ayuda de parte del populacho y el ejército, logrando proclamarse como emperador Napoleón III y proclamar el Segundo Imperio francés. A pesar de ya no tener la extensión que tuvo Francia en mejores épocas, el Segundo Imperio francés ya contaba con territorios en los 5 continentes y algunas colonias de considerable tamaño. Continuó con la conquista de Argelia y Senegal, logró conquistar parte de la Indochina convirtiendo a Camboya en un protectorado. Pero por lo que más será recordado Napoleón III será por sus anhelos de convertir a su país de nuevo en una superpotencia que lo llevaron a empresas muy ambiciosas. Así es, me refiero a la segunda intervención francesa en México. Luego de fracasar en su intento de convertir a Ecuador en un protectorado, el emperador decidió aprovechar que Estados Unidos se encontraba en plena guerra de secesión para debilitarlo y así convertir a Francia en la potencia más influyente en América. Por lo que decide invadir México para después convertirlo en un estado subordinado bajo una monarquía que después le declarara la guerra a la Unión y apoyara a los confederados. Esto conllevó al recordado Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano I, que por diferentes motivos fracasó. El bando de la Unión ganó la guerra, por lo que Napoleón decide mejor no seguir con su proyecto. Los mexicanos logran expulsarlos de su territorio y Francia se ve obligado a retirarse para centrar todos sus esfuerzos en la guerra que estalló contra Prusia en 1870, que culminó con una aplastante derrota francesa, la abdicación de Napoleón, el desmantelamiento del Segundo Imperio, el caos reinante y la instauración de la Comuna de París.